Laura salió del cuarto 304 con las manos temblando. No corrió, no gritó. Simplemente cerró la puerta despacio, como si el más mínimo ruido pudiera romper algo frágil. Se apoyó contra la pared del pasillo, respirando hondo, tratando de recuperar el control. Pero no podía. Las palabras del paciente seguían resonando en su cabeza. El doctor Andrés venía caminando desde el mostrador de enfermería. Carpeta en mano, mirada enfocada, como siempre. Llevaba años en ese hospital. Había visto de todo. Sabía leer los rostros antes de que alguien dijera una palabra, y el rostro de Laura en ese momento le dijo todo. Se detuvo frente a ella. ¿Qué pasó? Laura levantó la vista. Quiso hablar, pero las palabras no salieron de inmediato. Apretó los labios. Miró hacia la puerta cerrada del 304, luego de vuelta a Andrés. Necesito hablar contigo. Ahora. Andrés no preguntó más. Simplemente asintió y la siguió hacia la sala de descanso. Los pasos de ambos resonaban en el pasillo vacío. El turno de noche apenas comenzaba, pero ya algo había cambiado. Si estas historias te resultan familiares, suscríbete al canal. Cuando cerraron la puerta de la sala, Laura finalmente exhaló. Se sentó en una de las sillas gastadas, con las manos aún temblando. Andrés se quedó de pie, esperando. El paciente del 304 me dijo algo. ¿Qué te dijo? Laura tragó saliva. Me dijo que no quiere seguir con el tratamiento, que ya no puede más, que está cansado. Andrés no reaccionó de inmediato. Conocía ese caso, ese paciente. Sabía lo que eso significaba. ¿Y qué más te dijo? Me pidió que hablara contigo, que tú entenderías. Hubo un silencio incómodo. Andrés dejó la carpeta sobre la mesa. Se sentó frente a Laura. ¿Te dijo algo más? ¿Algo específico? Laura asintió, pero las palabras costaban. Me preguntó si yo alguna vez había tenido que tomar una decisión que nadie más podía tomar por mí. Andrés cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, su expresión había cambiado. Ya no era solo el doctor experimentado. Era alguien que sabía que esa noche sería diferente. Voy a hablar con él. Andrés, espera. Él se detuvo. ¿Qué pasa si tiene razón? ¿Qué pasa si realmente ya no puede más? La pregunta quedó flotando en el aire. Andrés sabía que no había respuesta fácil. Nunca la había. Entonces voy a escucharlo. Y vamos a ver qué hacemos. Laura asintió despacio, pero cuando Andrés se levantó para salir, ella lo detuvo una vez más. Andrés, yo también necesito estar ahí. Él la miró. Vio algo en sus ojos que no había visto antes. Determinación, pero también miedo. Está bien, vamos juntos. Y esa decisión, tan simple, tan humana, fue el comienzo de algo que ninguno de los dos había planeado. El doctor Andrés llevaba 15 años trabajando en ese hospital. Había visto pacientes llegar y no salir. Había tomado decisiones que lo dejaban sin dormir. Había aprendido a cargar con el peso de la responsabilidad sin que nadie más lo notara. Para sus colegas, era el médico confiable, el que no dudaba, el que siempre sabía qué hacer. Pero esa imagen tenía un costo. Laura llevaba solo 6 meses en el turno de noche. Era su primer trabajo después de graduarse. Había llegado con la energía de quien cree que puede cambiar algo. Poco a poco, el hospital la había ido moldeando. Aprendió a moverse rápido, a priorizar, a no preguntar demasiado cuando alguien con más experiencia tomaba una decisión, pero también había aprendido algo más, que algunas situaciones no tenían respuesta clara, y que eso no las hacía menos importantes. El paciente del cuarto 304 se llamaba Roberto, 62 años, sin familia cercana. Había llegado al hospital 3 semanas atrás con un cuadro complicado que fue empeorando. Los tratamientos habían funcionado al principio, pero cada día que pasaba, su cuerpo respondía menos. Y él lo sabía. Laura había estado a cargo de su cuidado durante varios turnos. Al principio, Roberto hablaba poco, respondía con monosílabos, pero con el tiempo comenzó a confiar en ella. Le contaba pequeñas cosas, recuerdos de cuando era joven, una vida que parecía lejana.
Y en esas conversaciones, Laura aprendió algo que ningún manual le había enseñado, que a veces el trabajo de una enfermera no era solo cuidar el cuerpo, sino también acompañar. Andrés, por su parte, había aprendido a mantener distancia, no porque fuera frío, sino porque sabía que involucrarse demasiado podía nublar el juicio. Cada paciente era un caso. Cada caso tenía variables, y su trabajo era analizar esas variables y tomar la mejor decisión posible. Pero Roberto no era solo un caso. Y esa noche, cuando Andrés y Laura caminaron juntos hacia el cuarto 304, ambos lo sabían. El hospital estaba en silencio, los pasillos vacíos, solo el zumbido constante de las máquinas y el eco lejano de voces desde otras áreas. Laura caminaba al lado de Andrés, tratando de mantener la calma. No era la primera vez que un paciente expresaba cansancio, pero había algo en la forma en que Roberto lo había dicho, que la había desarmado. Andrés, dime, ¿alguna vez has tenido un paciente que simplemente ya no quería? Andrés no respondió de inmediato. Siguió caminando. Cuando llegaron frente a la puerta del 304, se detuvo. Sí, más de una vez. ¿Y qué hiciste? Lo que pude, lo que me permitieron hacer. Laura frunció el ceño. ¿Y fue suficiente? Andrés la miró directamente. Nunca lo es, pero hacemos lo que podemos. Tocó la puerta suavemente antes de entrar. Los últimos días habían sido agotadores para todo el equipo. El hospital estaba operando al límite, cada cama ocupada, cada turno extendido. Los médicos y enfermeras se movían en piloto automático, resolviendo un problema tras otro, sin tiempo para respirar. Para Laura, cada turno era una montaña rusa. Aprendía sobre la marcha. Tomaba notas mentales de cómo Andrés manejaba situaciones complicadas, de cómo otros médicos reaccionaban bajo presión, de cómo las enfermeras más experimentadas sabían cuándo llamar y cuándo esperar. Pero también había aprendido algo más oscuro, que en un hospital no todos los problemas tienen solución y que a veces la decisión correcta no es la que salva, sino la que respeta. Roberto había estado en su mente durante días, no solo porque estaba a su cargo, sino porque cada vez que entraba a su cuarto, sentía que él estaba esperando algo. No medicación, no análisis, sino alguien que realmente lo escuchara. La noche anterior, Roberto le había dicho, «Laura, ¿tú crees que hay un momento en que está bien dejar de luchar?» Ella no supo qué responder. Se quedó quieta, sosteniendo la bandeja de medicación, buscando palabras que no llegaban. «No lo sé, Roberto. No creo que sea mi lugar decirlo. Pero trabajas aquí. Ves esto todo el tiempo. ¿No tienes una opinión?» Laura dejó la bandeja sobre la mesa. Se sentó en la silla junto a la cama. «Creo que cada persona sabe lo que puede soportar. Y creo que nadie más puede decidir eso por ti». Roberto sonrió. Fue una sonrisa triste, pero genuina. «Eres la primera persona que me dice eso sin endulzarlo». Esa conversación la había perseguido todo el día siguiente. Cuando Roberto le pidió que hablara con Andrés, supo que no podía evitarlo más. Andrés, por su parte, también había notado el cambio en Roberto. No era algo obvio. Era sutil, la forma en que dejaba de preguntar sobre su evolución. La forma en que miraba por la ventana, en lugar de mirar el monitor. La forma en que agradecía cada pequeña cosa, como si estuviera despidiéndose. Andrés había visto eso antes, y sabía lo que significaba. Pero saber no hacía las cosas más fáciles. El peso de la responsabilidad caía siempre sobre los médicos. Eran ellos quienes firmaban, quienes decidían, quienes cargaban con las consecuencias. Y aunque los protocolos existían para protegerlos, también los encadenaban. Esa noche, cuando Andrés y Laura entraron al cuarto 304, Roberto los estaba esperando. Estaba despierto, mirando hacia la ventana. Al escuchar la puerta, giró la cabeza. Sabía que vendrían. Andrés cerró la puerta detrás de él. Laura se quedó cerca, sin saber exactamente dónde pararse. «Roberto»,
Laura me contó lo que hablaron. Roberto asintió despacio. Supongo que no fue fácil para ella. No lo fue. Roberto miró a Laura con algo que parecía agradecimiento. Luego volvió la vista a Andrés. Doctor, usted sabe cómo estoy. Sabe que cada día es más difícil. Sabe que esto no va a mejorar. Andrés no negó nada. No había razón para hacerlo. Lo sé. Entonces también sabe que llegó el momento de hablar con honestidad. Y ahí estaba. El momento incómodo. El momento que todos temían, porque no había guión para esto. No había respuesta correcta. Solo dos personas tratando de hacer lo correcto en medio de una situación imposible. Andrés respiró hondo. Se acercó a la cama y se sentó en la misma silla donde Laura había estado la noche anterior. Roberto, puedo ser honesto contigo, pero necesito que entiendas algo. Dígame, yo puedo escucharte. Puedo entender lo que estás sintiendo, pero hay límites en lo que puedo hacer. Límites legales, límites éticos, límites que no dependen de mí. Roberto asintió. Lo entiendo. No le estoy pidiendo que haga algo ilegal. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Le estoy pidiendo que deje de tratarme como si todavía hubiera esperanza. Porque los dos sabemos que no la hay. Y seguir pretendiendo solo hace todo más difícil. El silencio llenó la habitación. Laura sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Andrés cerró los ojos por un momento. Roberto, mi trabajo es cuidarte. Es hacer todo lo posible para que estés mejor. Su trabajo es respetar mi dignidad. Y en este momento, mi dignidad significa poder decir que ya no quiero más. Andrés abrió los ojos. Miró a Roberto. Vio a un hombre cansado. No por debilidad, sino por haber luchado demasiado. ¿Qué es lo que quieres específicamente? Quiero que paren los tratamientos agresivos. Quiero comodidad. Quiero poder descansar sin que cada hora venga alguien a pincharme, a revisarme, a recordarme que estoy muriendo. Ya lo sé. No necesito que me lo recuerden. Laura sintió que algo se rompía dentro de ella, porque Roberto tenía razón, y porque sabía que lo que estaba pidiendo no era morir, sino dejar de sufrir. Andrés se quedó en silencio varios segundos. Luego habló con una voz más baja. Voy a hablar con el equipo. Voy a ver qué podemos hacer dentro de lo que está permitido. Pero necesito que entiendas que esto no es una decisión que se tome a la ligera. Lo sé. Y por eso se lo estoy pidiendo a usted, porque confío en que va a hacer lo correcto. Andrés asintió. Se levantó despacio. Miró a Laura. ¿Puedes quedarte con él un momento? Laura asintió sin pensar. Andrés salió del cuarto, cerrando la puerta detrás de él. Roberto y Laura se quedaron solos. Él la miró con esos ojos cansados. Gracias. ¿Por qué me agradeces? Por no juzgarme, por escucharme, por tratarme como persona, no como paciente. Laura sintió que las lágrimas querían salir, pero las contuvo. Roberto, yo... Está bien, no tienes que decir nada. Solo necesitaba que alguien entendiera. Déjanos en los comentarios qué habrías hecho tú en esa situación. Afuera, Andrés caminaba por el pasillo con las manos en los bolsillos. Su mente iba a 1000 por hora. Sabía lo que Roberto estaba pidiendo. Sabía que era razonable. Sabía que era humano. Pero también sabía que había protocolos, jerarquías, papeles que firmar, conversaciones que tener. Y sabía que, al final, la decisión no dependía solo de él. Las siguientes horas fueron tensas. Andrés habló con la jefa de enfermería, con el coordinador del turno, con otro médico que tenía más experiencia en este tipo de situaciones. Cada conversación era delicada. Cada palabra pesaba. No todos estaban de acuerdo. Algunos pensaban que todavía había opciones, que rendirse no era la respuesta. Otros entendían, pero temían las implicaciones. ¿Qué pasaría si la familia de Roberto aparecía después? ¿Qué pasaría si alguien cuestionaba la decisión? Andrés escuchó todas las opiniones, pero al final sabía que la decisión tenía que venir de un lugar más profundo que el protocolo. Laura permaneció con Roberto esa noche. Hablaron. Él le contó historias de su vida.
cosas pequeñas que lo habían hecho feliz. Un viaje a la playa, una comida con amigos, un atardecer que nunca olvidó. Y Laura escuchó. No interrumpió, no trató de animarlo, solo estuvo ahí. Cuando Andrés regresó, ya había tomado una decisión. Roberto, hablé con el equipo. Vamos a ajustar tu tratamiento. Vamos a enfocarnos en tu comodidad, en que no sufras, en que puedas descansar. Roberto cerró los ojos y suspiró. Era un suspiro de alivio. Gracias, doctor, no tienes que agradecerme. Es lo correcto. Pero en el fondo, Andrés sabía que esa decisión tendría consecuencias. No solo para Roberto, sino para él mismo. Porque cada vez que un médico toma una decisión así, algo cambia. Y no siempre es fácil cargar con eso. En los días siguientes, el ambiente en el hospital cambió sutilmente. Algunos enfermeros miraban a Andrés diferente. Algunos con respeto, otros con duda. Nadie dijo nada directamente, pero las miradas decían suficiente. Laura también sintió el cambio. Algunos de sus colegas le preguntaban qué había pasado esa noche. Ella respondía con vaguedades, no porque quisiera ocultar algo, sino porque sabía que algunas cosas no se pueden explicar con palabras. Roberto mejoró en cierto sentido. No físicamente, pero sí emocionalmente. Dejó de luchar contra lo inevitable. Dejó de fingir que estaba bien. Y en esa aceptación, encontró algo parecido a la paz. Andrés lo visitaba todos los días. A veces solo se sentaba en silencio. Otras veces conversaban. Y en esos momentos, ambos entendían que lo que estaban compartiendo era más que una relación médico-paciente. Era humanidad. Laura aprendió algo valioso en esos días. Aprendió que a veces el mejor cuidado no es el que prolonga la vida, sino el que respeta la voluntad de quien la vive. Y que tener el valor de acompañar a alguien en esos momentos era tan importante como cualquier procedimiento médico. Pero también aprendió que ese tipo de decisiones dejaban marcas en todos los involucrados. Una noche, mientras descansaba en la sala de enfermería, otra compañera se le acercó. «Laura, ¿es verdad que dejaron de tratar al del 304?» Laura levantó la vista. «Ajustaron su tratamiento. Eso es todo. Pero, ¿no es eso rendirse?» Laura respiró hondo. «No, es respetar». La otra enfermera no dijo nada más. Solo asintió y se fue. Pero Laura supo que esa conversación se repetiría. Porque en un hospital, las decisiones difíciles siempre generan opiniones. Los días pasaron. Roberto se mantuvo estable en su nuevo régimen. Ya no había carreras por el pasillo. Ya no había alarmas constantes, solo quietud. Para Andrés, eso fue tanto un alivio como un peso. Porque sabía que la quietud era temporal. Sabía que eventualmente Roberto partiría. Y cuando eso pasara, tendría que enfrentar no solo la pérdida, sino también las preguntas que vendrían después. Pero por ahora había algo más importante. Roberto estaba tranquilo, y eso, de alguna forma, hacía que todo valiera la pena. Laura también había cambiado. Ya no era la enfermera nueva que dudaba de todo. Algo en ella se había solidificado, había encontrado su voz. Y aunque todavía tenía mucho que aprender, sabía que había hecho lo correcto al escuchar a Roberto. Una tarde, mientras revisaba las notas en el mostrador, una de las enfermeras más experimentadas se le acercó. «Laura, quiero que sepas algo». «¿Qué cosa?» «Lo que hiciste con Roberto. No fue fácil. Muchos enfermeros evitan esas conversaciones, pero tú no lo hiciste. Y eso habla bien de ti». Laura sintió un nudo en la garganta. «Gracias, pero no hice nada especial». «Sí lo hiciste. Lo escuchaste. Y eso es más de lo que muchos hacen». Esa conversación se quedó con Laura, porque le recordó que a veces las cosas más simples son las más difíciles, y que tener el valor de hacerlo simple requiere más fuerza de la que parece. Andrés también tuvo su momento de reflexión. Una noche, después de su turno, se quedó solo en su oficina. Pensaba en Roberto. Pensaba en todas las decisiones que había tomado a lo largo de los años. Algunas buenas, algunas cuestionables. Y pensaba en cómo cada una de esas decisiones lo había moldeado. Ser médico
significaba más que diagnosticar y tratar. Significaba acompañar a las personas en los momentos más vulnerables de sus vidas. Y a veces, eso significaba tomar decisiones que no tenían respuesta correcta. Roberto lo sabía, Laura lo sabía, y ahora Andrés lo aceptaba completamente. Unos días después, Roberto pidió ver a Andrés y a Laura juntos. Cuando entraron a su cuarto, él estaba sentado en la cama, mirando por la ventana. Quería agradecerles, a los dos. Andrés se acercó. No tienes que agradecer nada. Sí tengo. Porque me dieron algo que nadie más me había dado. Me dieron respeto. Me trataron como persona, no como un caso perdido. Laura sintió que las lágrimas volvían. Esta vez no las contuvo. Roberto sonrió. No llores, Laura. Esto no es triste. Esto es lo que tenía que pasar. Y estoy en paz con eso. Andrés puso una mano en el hombro de Roberto. Has sido muy valiente, Roberto. Más de lo que muchos serían. No soy valiente, doctor. Solo estoy cansado. Y ustedes me dejaron descansar. Eso es todo lo que necesitaba. Esa conversación fue la última profunda que tuvieron, porque 2 días después, Roberto falleció. Tranquilo, sin dolor, rodeado de la paz que él mismo había pedido. Cuando Roberto partió, nadie en el hospital hizo mucho ruido al respecto. Era parte de la rutina. Los pacientes llegaban y se iban. Así funcionaba. Pero para Andrés y Laura fue diferente. Andrés firmó los papeles correspondientes, habló con el coordinador, cerró el caso oficialmente, pero en su mente, Roberto no era solo un caso cerrado. Era un recordatorio de por qué había elegido ser médico. Laura, por su parte, se tomó un momento antes de continuar con su turno. Se sentó en la sala de descanso, mirando la pared, pensando, procesando. Otra enfermera entró y se sentó a su lado. ¿Estás bien? Laura asintió despacio. Sí, solo necesito un momento. Era el del 304, ¿verdad? Sí. ¿Era alguien especial para ti? Laura pensó en la pregunta. Pensó en Roberto, en sus conversaciones, en su valentía para pedir lo que necesitaba. Era una persona, y lo traté como tal. Eso es todo. La otra enfermera sonrió. Entonces lo hiciste bien. Esa noche, Andrés y Laura se cruzaron en el pasillo. Ambos venían de direcciones opuestas. Se detuvieron frente al cuarto 304, que ahora estaba vacío. ¿Cómo estás?, preguntó Andrés. Bien, creo. ¿Y tú? Igual. Hubo un silencio. Luego Andrés habló de nuevo. Laura, quiero que sepas algo. Lo que hiciste por Roberto fue importante. No muchos enfermeros tienen el valor de hacer lo que hiciste. Solo lo escuché. Exactamente. Y eso fue lo más importante. Laura sonrió suavemente. Gracias, Andrés, por confiar en mí, por dejarme ser parte de esto. No tienes que agradecer. Tú hiciste que esto fuera posible. Se quedaron ahí, en el pasillo vacío, compartiendo un momento de silencio, porque no hacían falta más palabras. Ambos sabían lo que había pasado. Ambos sabían que habían hecho lo correcto. Y aunque el hospital seguía funcionando, aunque los turnos continuaban, aunque nuevos pacientes llegaban, algo había cambiado en ellos. Habían aprendido que la medicina no era solo ciencia, era humanidad, era escuchar, era respetar, era acompañar. Y esas lecciones no se enseñaban en ningún libro. En los días siguientes, Laura siguió trabajando con la misma dedicación. Pero ahora tenía algo más. Tenía confianza. Tenía propósito. Sabía que su trabajo importaba, no solo porque cuidaba cuerpos, sino porque cuidaba personas. Andrés también siguió, con más paciencia, con más comprensión, con más disposición a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Y aunque Roberto ya no estaba, su impacto permanecía. En cada decisión que Andrés tomaba, en cada conversación que Laura tenía con sus pacientes, en cada momento en que elegían la humanidad por encima del protocolo, porque al final eso era lo que importaba. No los diagnósticos, no los tratamientos, no las cifras, sino las personas.
y el respeto que merecían. Si esta historia te tocó, dale like y suscríbete a Crónicas de un Hospital.